Este vídeo, como otros del canal, tienen la intención de ayudar a los estudiantes de medicina en su proceso de aprendizaje. No solamente le vamos a ofrecer la teoría concerniente al tema en cuestión, sino que también vamos a brindarles algunos consejos, algunos tips de cómo estudiar mejor, de manera que el estudio les resulte más agradable, más eficiente y mucho más placentero. En este caso nos vamos a referir a la anatomía microscópica del sistema genital masculino. Y aquí los primeros dos consejos o las dos ideas generales básicas que van a regir el estudio de estos temas. Primero es que siempre deben abordarlo desde una perspectiva donde puedan establecer la relación entre la estructura y la función, porque hay una relación muy estrecha entre cada estructura y la función que cumple. Por eso siempre deben hacerse la siguiente pregunta. Cuando vayan a abordar el estudio de algún órgano, por ejemplo el testículo, se preguntan ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su función? Y luego entonces dicen ¿y con qué cuenta para ello? ¿Cuál es su estructura microscópica que garantiza que cumpla esa función? Y así van a ver que hay una relación muy estrecha. Esto le va a hacer mucho más eficiente el estudio y no van a tener que esforzarse demasiado. En este caso vamos a, como les decía, a abordar los órganos del sistema genital masculino, y el otro gran consejo que les doy y que lo vamos a poner en práctica en esta videoconferencia es que utilicen muchas imágenes. Estos temas de anatomía microscópica son muy visuales, o sea, se prestan muy bien para que se utilicen las imágenes. Fíjense que va a haber muy poco texto y a través de las imágenes ustedes pueden adquirir el conocimiento necesario para poder aplicarlo después en otro contexto. Y esta en videoconferencia, como van a ver, está llena de imágenes de varios tipos, de esquemas como este que ven aquí, también de microfotografías que son en producto de estudios concretos de preparaciones histológicas, ya sea a microscopía óptica o a microscopía electrónica de transmisión o de barrido, y imágenes que incluso van a ser agradables a la vista, pero que les va a ayudar a ver el asunto desde varias perspectivas, tanto desde el punto de vista esquemático como cómo se observa en la realidad en las preparaciones, que es a partir de las cuales se obtiene la información teórica que después se resume, ¿no?, para tener en cuenta o para poder explicar la función de un órgano determinado. Entonces, siguiendo esta estrategia, lo primero que vamos a ver es cuál es la función del sistema genital masculino, cuáles son sus órganos, o sea, con qué cuenta para realizar esta función y qué función tiene cada uno de ellos. Este esquema explica muy bien y presenta muy bien desde el punto de vista anatómico todos los órganos del sistema reproductor masculino. Bueno, la función esencial, todos la conocen, que es garantizar la reproducción. En este caso, lo que aporta el macho a la reproducción de nuestra especie es los gametos masculinos, o sea, los espermatozoides. La principal función del sistema genital masculino es fabricar espermatozoides e introducirlos en el sistema genital femenino, concretamente en la vagina de la mujer. En la parte más profunda de la vagina de la mujer se depositan los espermatozoides, y esa es en esencia la función del macho en la reproducción de nuestra especie. Para eso, ¿con qué cuenta? Bueno, cuenta con los testículos, que son órganos pares, que son los protagonistas, porque son los que producen los espermatozoides. Estos espermatozoides que se producen aquí se almacenan en esta zona que se conoce como epidídimo, que es una serie de conductos, o sea, los espermatozoides se fabrican aquí dentro de unos tubos, como van a ver, y luego por todos estos conductos que les estoy tocando aquí, es que pueden salir hacia el exterior a través del pene. Entonces estos serían un sistema de conducto que su función es sacar los espermatozoides hacia el exterior, y a esos conductos van a desembocar una serie de glándulas exocrinas como la próstata, las vesículas seminales y las glándulas vulvoretrales, que fíjense que tienen conductos que desembocan en la luz de la uretra, y todas ellas van a contribuir a formar el líquido que recibe el nombre, o sea, a todo el componente del semen, que está formado por las secreciones de estas glándulas más los espermatozoides que se fabrican en el testículo. O sea que el semen está compuesto por los espermatozoides más por todas las secreciones que se producen tanto en los conductos, pero principalmente en estos tres tipos de glándulas. Y esa es la función de estas glándulas, o sea, producir esta secreción que es rica en nutrientes y otros elementos que garantizan la viabilidad y la motilidad de los espermatozoides. El pene es el órgano de la cópula, que es el encargado de depositar entonces ese semen con esos espermatozoides dentro de la vagina de la mujer. Y así tenemos ya una visión general de todos los órganos y qué hace cada uno de ellos. ¿Qué viene ahora? Bueno, analizarlos desde el punto de vista de la anatomía microscópica para comprender cómo que realizan su función. Vamos entonces con el testículo.
el testículo les había dicho que la función principal es producir espermatozoides. En realidad tiene dos funciones. Una es producir espermatozoides y otra es producir hormonas, las hormonas sexuales masculinas, que también se conocen como andrógenos. Y para ello cuenta con dos estructuras distintas. Los espermatozoides se fabrican en unas estructuras que se llaman túbulos seminíferos, que es esto que toco aquí. Y los andrógenos, o la testosterona, que es el principal tipo de andrógeno, se producen por unas células que están fuera de esos tubos, en el espacio, como ven aquí, intersticial, en este tejido conjuntivo, y se llaman células intersticiales o células de Leydig, que su función es fabricar las hormonas sexuales masculinas, estos andrógenos. Entonces, estos son los dos componentes microscópicos del testículo que garantizan sus dos grandes funciones. Estas hormonas, por supuesto, son los que apoyan toda la función reproductiva del hombre, incluso dan los caracteres sexuales secundarios, pero también estimulan la producción de espermatozoides. Aquí tenemos en este primera aproximación para ver la estructura, ya vamos a ver relaciones estructura-función, cómo el testículo está rodeado en este caso por esta llamada túnica vaginal que viene se arrastra del peritoneo cuando descienden los testículos en su formación, y luego lo que más nos interesa es esta zona de aquí, que ya es el testículo propiamente dicho, que está rodeado por una cápsula gruesa de tejido conjuntivo que se llama túnica albuginea. Esta cápsula, este viene siendo el estroma del testículo, emite unos tabiques, como ven aquí, y dividen al órgano en una serie de lóbulos. En esta zona, esta cápsula o esta túnica albuginea se engruesa notablemente y forma lo que se conoce como mediastino testicular. O sea, es una zona engrosada de este tejido conjuntivo, pero que está, como ven, perforada por una serie de tubos que son a través de los cuales van a pasar los espermatozoides. O sea que en estos túbulos seminíferos súper enrollados que ven aquí en cada lóbulo, después terminan en lo que se conoce como tubo recto, que se conecta entonces con esta red que se conoce como red testicular. Luego van a pasar a estos conductos que se llaman conductillos deferentes, y entonces van a este conducto muy largo que está súper enrollado, como ven aquí, que es el epidídimo, que es donde se almacenan los espermatozoides. El resto de los conductos excretores los vamos a dejar para una segunda videoconferencia. En esta nos vamos a referir exclusivamente al testículo para no ser muy largo la exposición. Entonces aquí tienen los dos componentes, como les decía, los túbulos seminíferos y las células de Leydig. Vamos a abordarlo en ese orden. Primero, el tubo seminífero. ¿Qué tiene un tubo seminífero? ¿De qué está hecho que permite producir los espermatozoides? Como les había advertido, van a ver imágenes espectaculares de todo punto de vista. Este es un estudio que se hizo en testículos de ratones para ver la estructura tridimensional de los túbulos seminíferos. Esto que ven aquí sería la parte del mediastino testicular, el engrosamiento del tejido conjuntivo. Claro, esto está hecho después por un procesamiento de imágenes. Y aquí, para que tengan una idea de estos tubos, cuán largos y cuán enrollados son. O sea, estos tubos son las estructuras que pueden fabricar los espermatozoides. Aquí se ven de distintos ángulos. Fíjense aquí el engrosamiento que les decía. Este es un solo tubo. Cuán enrollado está y cuán largo. Bueno, les adelanto que tenemos en nuestros testículos aproximadamente 250 lóbulos que les hablé, y en cada uno puede haber de 1 a 4 tubos seminíferos. Para que tengan una idea, si sumamos la longitud de todos los túbulos seminíferos de los dos testículos, en el caso nuestro del hombre, miden cerca de medio kilómetro. O sea que tenemos medio kilómetro de tubos seminíferos enrollados de esta manera en nuestros testículos, en los testículos del hombre, para producir espermatozoides. O sea, lo que vendría ahora interesante es saber cómo es que lo hacen, cómo es que fabrican tantos espermatozoides. Les reitero que esta imagen le da una perspectiva desde 3 puntos de vista para que vean cómo es en realidad la estructura de un tubo seminífero de esto. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar una serie de imágenes de preparaciones histológicas reales, como les decía, principalmente teñidas con hematoxilina y eosina, aunque con otros métodos también. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir aumentando o sea, viéndolo cada vez a mayor aumento. Aquí tienen el testículo completo. Este sería el epidídimo, que les decía que es un conducto. Aquí se dan cuenta perfectamente de estos, son como unos tubitos enrollados, que como está muy enrollado, cuando se hace el corte, se corta muchas veces y por eso lo ven así. Aquí se ve perfectamente esta túnica albuginea de tejido conjuntivo. Aquí se ve el engrosamiento del tejido conjuntivo y se ven cómo va emitiendo los tabiques. O sea, aquel era un esquema, ahora están viendo
en la realidad. Aquí también ya lo vamos a ir viendo más grande. Aquí se ve la cabeza del epidídimo con los tubitos estos que están aquí. Y aquí se ve el tejido conjuntivo, el engrosamiento del mediastino testicular y cómo emiten las trabéculas, estos tabiques que van a dividir a el testículo en lóbulos. Y esto que ven aquí, por supuesto, son los tubos seminíferos cortados muchas veces. Pero vamos a verlo a mayor aumento. Vamos a suponer que sea esta zona de aquí, ya vamos viendo un poquito mejor todo. Fíjense la túnica albuginea, el tejido conjuntivo, se ven algunos vasos sanguíneos, serían los tabiques de tejido conectivo y ya esto son los tubos seminíferos, que les recuerdo que todo esto que estoy tocando puede ser el mismo tubo que está enrollado, muy enrollado, y que entonces cuando se hace el corte se corta muchas veces. Ven la luz del tubo y la pared. Eso es lo que se puede ver aquí, que el testículo está prácticamente lleno de estos tubos. Y como les decía, tiene dos componentes, estos tubos que fabrican los espermatozoides y lo que queda entre uno y otro, este espacio que es donde están las células intersticiales de Leydig que fabrican las hormonas. Pero aquí a este aumento es muy difícil verlo. Es por eso que vamos a seguir aumentando. Aquí los ven un poquito mejor. Aquí se ven los tubos con su luz. Fíjense cuántos se ven cortados aquí. La luz del tubo, la pared. Y entre uno y otro están en esta zona las llamadas células intersticiales de Leydig, que las vamos a ver ahora a mayor aumento. Miren aquí que bien se ve, y aquí estarían las células entre un tubo y otro. Este sería un tubo, este es otro, y entonces ya sabemos que está compuesto por un epitelio, porque esto que ven aquí son núcleos de la célula, un epitelio estratificado muy especializado, que es el que va a fabricar los espermatozoides. Y aquí se ve ya mucho más grande. Este tubo está delimitado por un tejido, diríamos, especial, un tejido conjuntivo que tiene unas células mioides, que son células contráctiles, que también ayudan en su contracción a que se vayan moviendo los espermatozoides que están en el interior. Fíjense aquí cómo se observan los núcleos de la célula, o sea que es un epitelio estratificado que tal vez con esta imagen no entienden cómo es que funciona, pero inmediatamente vamos a explicar cómo es que funciona un tubo seminífero para fabricar espermatozoides. Y aquí está. Y aquí vamos a combinar un esquema. Les recuerdo que tienen que usar muchas imágenes para poder entender esto. Aquí tienen un esquema que les facilita la comprensión de esto que está a la derecha, que es una preparación histológica real. Aquí estarían los espermatozoides y esta es toda la pared del tubo. O sea, los espermatozoides están en la luz. Seguramente ya ustedes se imaginan cómo es que ocurre el proceso. Si yo les digo, ya con los conocimientos previos que tienen, cómo es posible fabricar, les decía que teníamos medio kilómetro de tubos de esto, ¿verdad? En los testículos. Pues bueno, fabrican más de 100 millones de espermatozoides diarios. ¿Cómo es posible que realicen esta proeza? Pues deben imaginar que para producir muchas células, el único mecanismo que tiene la naturaleza es que se produzcan por multiplicación de las células, por el proceso de mitosis fundamentalmente. En este caso también van a experimentar un tipo de división celular conocido como meiosis, que es el único que experimentan en la formación de los gametos. Entonces, esto que está aquí, para que vean cómo es que funciona, es esto mismo que está aquí. Estas serían las células que les decía, mioides alrededor del tubo. Aquí hay tejido conjuntivo, con fibroblastos, etcétera. Esta sería la membrana basal del epitelio y este es el epitelio. Lo primero que tienen que saber es que está formado por dos líneas celulares, dos linajes que tienen funciones distintas. Uno es el linaje espermatogénico, que es el que va a fabricar los espermatozoides, y el otro son unas células de sostén o sustentaculares, también llamadas células de Sertoli, que es esta que estoy tocando aquí. Estas células que están en este color naranja son las células de Sertoli o células de sostén, y todas las otras son células de la línea espermatogénica. ¿Cómo es que ocurre el proceso? Pues muy sencillo. Aquí en la base están ubicadas las células madres, diríamos en este caso, que son las llamadas espermatogonias, que hay de varios tipos, pero no creo necesario entrar en estos detalles, sino que entiendan el mecanismo general, que es que estas células que están aquí abajo se multiplican por mitosis. ¿Para qué? Para dar origen a más células y para mantener la población esta de células madres que siguen pegadas aquí en contacto directo con la membrana basal. O sea, se dividen por mitosis y a medida que se multiplican van ascendiendo en el epitelio. Y van ascendiendo y en este momento ya experimentan la primera división meiótica. Saben ustedes que para formar los gametos tienen que ocurrir la meiosis, que garantiza que se reduzca a la mitad el número de cromosomas y también que ocurran otros procesos como la recombinación genética para crear una variabilidad extra en la progenie, ¿no? Pero que ese es un detalle o un conocimiento que deben remitirse a las conferencias que vamos también a presentar en este canal sobre la meiosis, o vayan a un libro y
puedan profundizar en ese conocimiento complementario para comprender lo que les estoy explicando ahora. O sea, nos habíamos quedado en que estas células se dividen por mitosis, van subiendo y ya cuando lleguen aquí empiezan la primera división meiótica y se conoce como espermatocito 1 o espermatocito primario. Luego experimenta la segunda división meiótica y entonces ya se reduce a la mitad, o sea, los 23 cromosomas, que es lo típico de los gametos, es uno de los objetivos de esta división. Y fíjense que se va acercando hacia la luz del tubo. Una vez que llega a este estadio que se llama espermátide, que ya es una célula haploide con 23 cromosomas, entonces ocurre un proceso de metamorfosis o diferenciación, cambios puramente morfológicos, donde esta célula se convierte ya desde el punto de vista morfológico en un espermatozoide, que cuando, como ven, ya llega a la luz del tubo y una vez que llega aquí se desprende y sale a la luz y por ahí, por esa zona, puede, bueno, ya toma el conducto y toda la vía para salir hacia el exterior. O sea que esto es una fábrica que constantemente este tubo, la pared del tubo, se está multiplicando por mitosis aquí abajo y van subiendo y se van sufriendo las distintas divisiones meióticas y cuando llegue arriba ya está el espermatozoide. ¿Cuánto demora todo este proceso? Más o menos 2 meses o 70 días. De que está aquí abajo a que ya es un espermatozoide maduro. Pero como tenemos medio kilómetro de tubos, esa es la explicación de por qué se pueden producir tantos espermatozoides. Es un proceso continuo que no cesa en el hombre, aunque se puede afectar por distintas enfermedades o por distintas causas, ¿no? Pero ese es el mecanismo esencial que espero hayan entendido, que es lo que tienen, el mensaje esencial que tienen que llevárselo, es cómo un tubo de esto puede fabricar los espermatozoides. Recuerden que a medida que se acerca la luz, ya se está acercando al estadio final de maduración del espermatozoide y en la base estarían las células madre, que son las que garantizan ese recambio continuo y esa producción de espermatozoides. Aquí lo ven perfectamente cómo estas células que están en la base, que son las células madre, este núcleo que se ve totalmente diferente es el de las células de sostén, que no hemos hablado de ellas, pero que juegan un papel muy importante para apoyar, como su nombre indica, sostener, apoyar el proceso de la espermatogénesis. Fíjense, a medida que van subiendo, estas células se van transformando y aquí pueden ver perfectamente. Les recuerdo que esta es una preparación histológica real. Esta es la cabeza de los espermatozoides que está anclada aquí y que se van, estas serían las colas, después se desprende. No les he comentado 2 aspectos importantes. Fíjense que este proceso tiene que ocurrir siempre. Estas células tienen que estar en contacto íntimo con las células de sostén. Si no, no puede ocurrir el proceso. Estas células, que les voy a explicar más adelante su función más detallada, apoyan este proceso de espermatogénesis. El otro detalle importante es que se fijan que estas células están conectadas, no hay una división completa, una citocinesis completa del citoplasma, sino que están unidas por un fragmento, ¿no?, de citoplasma y todas ellas están unidas por esta vía y solo se desprenden al final. Aquí, como les decía, lo que quiero ejemplificarle con esta imagen de la derecha es cómo están íntimamente unidas estas células espermatogénicas que se están diferenciando o que están produciendo los espermatozoides en contacto directo con esta célula de sostén, que fíjense que tiene muchos entrantes, muchas invaginaciones donde están clavadas o conectadas todas estas células espermatogénicas. Miren aquí que bien se ve, esta es la cabeza de un espermatozoide, vamos a suponer que es este que está aquí, y fíjense los complejos de unión que existen entre esta célula y en el espermatozoide con esta célula, como hay un contacto muy íntimo que después, por supuesto, se va a perder para que se pueda desprender el espermatozoide. Aquí este esquema trata de representarles lo que les hablaba de que existe un contacto entre los citoplasmas. Fíjense cómo aquí en esta parte, como les decía, de las espermatogonias son las que están cerca de la membrana basal o en contacto con la membrana basal, como por mitosis. En esta parte siempre hay mitosis. Recuerde que la mitosis da siempre a partir de una célula 2 células hijas que son idénticas desde el punto de vista genético. Esta da lugar a 4 y así sucesivamente. Y después ya a partir de aquí empieza entonces la meiosis 1 y es cuando se conocen como espermatocitos primarios, que son estos que ven aquí. Fíjense que se ven los cromosomas aquí en esta etapa, están varios días y después continúan el resto de las etapas, pero aquí por eso predominan estos espermatocitos primarios que ven aquí. Fíjense que incluso se ven los cromosomas que están en el proceso de crossing over, el entrecruzamiento genético, donde intercambian material los cromosomas homólogos y todo lo que ustedes conocen de la meiosis. Pero les reitero, esta unión que se mantiene
hasta el final. O sea que viene siendo como un clon. A partir de todas estas se derivan de esta célula inicial espermatogonia y están unidas por el citoplasma. Hasta este momento que se desprenden y ya salen los espermatozoides libres. Este último proceso de espermátida a espermatozoide es lo que se conoce como espermiogénesis y es un proceso donde no hay divisiones celulares, no hay multiplicación celular. Sencillamente hay un cambio en la morfología. ¿Para qué? Para que se llegue a este producto que es la célula que tiene, y volvemos aquí a la relación estructura-función, la estructura adecuada para viajar por todo este líquido, para caer en la vagina de la mujer, para migrar por todo el útero, ir por todas las trompas, incluso porque tiene esta movilidad, esta cola que es muy móvil, para entonces llegar a fecundar al óvulo, introducir el material genético del hombre, que es el aporte que da el macho en el proceso reproductivo, todo su genoma con estos 23 cromosomas que están aquí. ¿Cómo llega a esta forma definitiva? Bueno, hay una serie de cambios de esta célula redondeada que, como ven aquí, empieza a formarse uno de los elementos que tiene el espermatozoides, esto que está aquí, se llama el acrosoma, que es como una zona que está llena de una serie de enzimas y proteínas importantes para romper la zona pelúcida y para penetrar al óvulo. Cómo se va formando aquí a partir del aparato de Golgi, que recuerden que es este organito especializado en formar vesículas secretoras. Una de estas vesículas sería lo que va a ser el futuro acrosoma, que se va acomodando en esta zona del núcleo, que sería la parte delantera, ¿verdad?, la cabeza del espermatozoide. Y aquí fíjense cómo se va formando alrededor esta gran vesícula que está formado por las mismas membranas del Golgi, este capuchón acrosómico que se llama, lo ven aquí ya en la parte de adelante con todas las enzimas necesarias, y entonces el núcleo incluso se va como condensando el material nuclear, estos 23 cromosomas. También importante que los centriolos, que es el centro organizador de microtúbulos, o sea, estos elementos del citoesqueleto, van a ir formando ya la cola del espermatozoide, como van viendo aquí, se van organizando. Las mitocondrias se van también ubicando en la zona que tienen que estar, y fíjense ya aquí cómo está tomando la forma. Luego se pierde este citoplasma, que es incluso fagocitado por las células de sostén, y finalmente se obtiene el espermatozoide. Este proceso, les decía, que es puramente de cambios morfológicos y se llega a este producto final. Aquí les muestro, como les había prometido, imágenes reales de preparaciones histológicas donde se muestran etapas de este proceso. Aquí se ve el núcleo, aquí se ve cómo está el acrosoma. Fíjense, que se origina a partir del aparato de Golgi, se lo estoy señalando aquí con el puntero, que tiene en esta parte anterior las enzimas necesarias para la fecundación. Aquí estarían los 23 cromosomas. Fíjense aquí como ya los elementos del citoesqueleto, en este caso los microtúbulos de los centriolos, se están organizando para... recuerden que esto es muy similar a un cilio, un flagelo, que está formado básicamente por microtúbulos, como lo pueden ver aquí. Aquí se ven también cómo ya se está formando esto también. Esta sería la cabeza en el futuro, pero están en formación. Aquí están los microtúbulos perfectamente. Fíjense aquí cómo se ve el acrosoma, cómo se ve el Golgi perfectamente aquí. Y es para que tengan una idea real, experimental, de cómo ocurre el proceso. El espermatozoide, sin entrar en muchos detalles, vamos a establecer relación estructura-función. Hacen falta tres cosas, básicamente. Primero, que todo el material genético esté aquí en esta punta, en la cabeza, que es lo que se va a introducir en el óvulo, que se va a fundir, que va a entrar al citoplasma del óvulo, es este de aquí hacia acá, que es donde están los 23 cromosomas, que es lo que aporta el hombre, en este caso, en el proceso de la fecundación. Aquí tenemos que ver dos características. Bueno, lo que le había hablado ya del acrosoma, que tiene que ver con la penetración hacia el óvulo de esta cabeza, y esto que está aquí, que es que tiene que estar muy condensado, porque está, si se fijan, aquí está el genoma completo del macho y está realmente en un volumen muy reducido. Esto se logra porque les recuerdo que el ADN está muy enrollado en las proteínas histonas, que es lo que se conoce como cromatina, también como nucleosomas. Pero en este caso hay un cambio. Estas histonas se sustituyen por unas proteínas que se llaman protaminas, y el ADN está mucho más enrollado todavía, mucho más enrollado, y es lo que permite, por eso se ve tan denso, tan oscuro esta zona de aquí, que está todo el genoma concentrado. El otro detalle importante es los elementos del citoesqueleto, principalmente los microtúbulos, que los pueden ver aquí perfectamente, los dobletes estos de microtúbulos, que son los que garantizan el movimiento. Esto lo podemos comparar con un cilio muy parecido, para que la cola se pueda mover, pero la energía la dan las mitocondrias, que se ubican en esta zona. O sea, el ATP para ese movimiento, lo ven aquí como se ubican las mitocondrias en esta zona, que se ven perfectamente aquí. O sea que esos son los tres elementos esenciales para establecer la relación
morfofuncional, además de la forma esta alargada, tal vez aerodinámica del espermatozoide para que le permita moverse y ir por este líquido donde están, que van a llegar entonces hacia el aparato genital femenino. Y esto antes de pasar a lo que nos resta de la videoconferencia, quería que se recrearan también con esta imagen que no me pueden negar, que es una imagen espectacular porque es de microscopía electrónica de barrido. Es una técnica que da una visión tridimensional de la preparación. Estos son los tubos seminíferos, repito, he tomado este libro de ultraestructura, que no son esquemas, aunque lo parezcan. Esto es un tubo seminífero real en una preparación histológica. Este sería el tejido que rodea el tubo seminífero. Estas son las células, pero aquí pueden ver perfectamente cómo están los espermatozoides con las colas. Estas son las colas de los espermatozoides que se ven aquí en la luz del tubo, que se van a desprender y van a iniciar su viaje hacia el aparato genital femenino. Vamos entonces a hablarle un poco de las células de Sertoli, que ya les había dicho, ¿no?, que eran células de sostén. Fíjense cómo las otras siempre están en contacto. ¿Qué es lo que hacen? Resumiendo, estas células están en contacto con la membrana basal y llegan hasta la parte de arriba del epitelio. Son en realidad las únicas células que van desde la base hasta la luz del epitelio. Son células, diríamos, en forma de pirámide, pero que tienen esa característica, que esas invaginaciones permiten que se pongan en contacto con las células de la línea que se están convirtiendo en espermatozoides. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, primero aquí vemos una estructura que divide al epitelio en dos zonas. Este contacto estrecho entre dos células de Sertoli, fíjense, si me han perdido, las células de Sertoli tienen este color naranja. Aquí están unidas dos de ellas por unas uniones especializadas, entre las que están las uniones estrechas, que no permiten que pasen sustancias de esta zona de aquí hasta a esta zona de acá. Por esto esta parte se le llama compartimento basal, de aquí hacia abajo, y este se le llama compartimento adluminal. ¿Qué importancia tiene esto? Que estas células que están aquí no van a recibir la nutrición directamente de los vasos sanguíneos, sino que estas sí lo pueden recibir, estas que están aquí abajo, pero estas no. Estas lo van a recibir a través del citoplasma de estas células de sostén. Por eso estas células dan sostén y nutrición. También estas células secretan una proteína que es una proteína que se une a la testosterona, a los andrógenos, que se llama así, proteína que se une al andrógeno, que hace que aumente la concentración de esta hormona que es necesaria para estimular el proceso de la espermatogénesis. Pero aquí hay otro detalle importante, que es lo que se conoce como la barrera. Bueno, por supuesto, otra función también es producir el líquido en el cual van a estar nadando, diríamos, estos espermatozoides. O sea, además de esta proteína que une el andrógeno, además de crear esta barrera y de la nutrición y del sostén, pues produce ese líquido que tiene también nutrientes, por supuesto. Es una célula bastante grande, con desarrollo de casi todos los organitos, retículo endoplasmático liso, rugoso y un núcleo bastante laxo a la cromatina, porque es una célula que está activamente secretando componentes. También tiene un gran desarrollo del citoesqueleto. Les había introducido la idea de que este sellaje es importante y es lo que se conoce como barrera hematotesticular. O sea, a partir de aquí hacia arriba, esta célula, toda esta parte no tiene contacto directo con la sangre porque está sellado, como ven aquí. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, este es el esquema y aquí es como se demuestra concretamente esta barrera hematotesticular, o sea que hay una barrera entre la sangre y los espermatozoides que se están formando. Van a ver ustedes cuál es la lógica de todo esto. Esto le decía una preparación por inmunofluorescencia donde está con un anticuerpo monoclonal dirigido contra una de las proteínas de estos complejos de unión y demuestra perfectamente que es en esta zona donde está esta barrera. O sea, de aquí hacia acá no pueden pasar los nutrientes o casi nada prácticamente. ¿Por qué? Porque les recuerdo que en la meiosis hay una recombinación de material genético y ya estas células, el genoma que tienen no es igual al genoma de estas células que está aquí, sino que ya ha cambiado un poco. Además empieza a expresarse una serie de proteínas que solo se expresan en este momento. Les recuerdo que en el timo ocurre un proceso de lo que se llama la tolerancia inmunológica de nuestras proteínas propias, pero estas células no existían en todo el periodo de la niñez, empiezan solamente en la pubertad a producirse estos espermatozoides, o sea que son antígenos o proteínas nuevas que pudiesen encontrarse como extrañas por el sistema inmunitario. Y por eso esta barrera tiene aislado, entre otras explicaciones,
estos espermatozoides en formación de la sangre y los elementos del sistema inmunitario. Por eso es una de las importancias de esta barrera hematotesticular. Aquí hay una evidencia experimental de que existe esa barrera, pero aquí le traigo otra mucho más potente. Fíjense, esta es una preparación a microscopía electrónica de transmisión y se ve perfectamente, esta sería una célula, una espermatogonia, por ejemplo, y aquí se ve, se inyectó una sustancia que es electrodensa, cómo está en el límite entre esta célula y la otra, pero que no puede atravesar. Aquí se ven los complejos de unión, cómo no puede pasar para acá, esta tinción, diríamos, ¿no?, entre comillas, no puede atravesar para acá. Esto demuestra que aquí hay una barrera que no deja que esto siga para acá. Y entonces, para finalizar, recuerden que hasta este momento lo que hemos explicado es la estructura que está en el testículo encargada de fabricar los espermatozoides, que son los tubos seminíferos, y ya vieron cómo es que lo hace. Pudieron establecer perfectamente una relación entre la estructura y la función, además de ver las imágenes que sustentan esa explicación. Vamos ahora con la relación entre la estructura y función de las otras, el otro componente, que es el que produce las hormonas, las células intersticiales o células de Leydig. ¿Por qué se llaman intersticiales? Este sería un tubo, o sea, esto es un tubo seminífero, esto es otro, esto es una preparación de microscopía óptica, y entre unos y otros queda un espacio que es lo que se conoce como tejido intersticial, que hay células del tejido conjuntivo, pero sobre todo hay muchos vasos sanguíneos. Miren qué bien se ven aquí estos vasos sanguíneos. Este es un vaso sanguíneo, este es otro, ven perfectamente los eritrocitos aquí adentro. Esta es la pared del vaso, esta es una célula endotelial, este sería el citoplasma del endotelio, aquí hay otros núcleos de célula endotelial, y la importancia de esto es que estas que están aquí son las células intersticiales de Leydig, pero fíjense que están cerca de los capilares. ¿Por qué están cerca de los capilares? Porque lo que van a producir es hormona. La hormona sale de aquí, la hormona esteroidea, y va inmediatamente hacia la sangre. Fíjense que está muy cerca de todos estos vasos sanguíneos, que está muy irrigado de vasos linfáticos y sanguíneos. Incluso algunos de estos capilares son fenestrados, que permite un intercambio mucho más amplio. Relación estructura-función. Y seguimos con relación estructura-función, y aquí se ve a mayor aumento de estas células que están llenas de inclusiones lipídicas. ¿Por qué estas inclusiones lipídicas? Tienen que tener un sentido. Vamos a ver cuál es. Aquí se ve el núcleo de la célula, el citoplasma. Y aquí, a microscopía electrónica, solamente vamos a detallar, llaman a la atención tres elementos que son los que tienen que ver con la función, que son estas mitocondrias abundantes con crestas tubulares, estas inclusiones de lípidos y un desarrollo muy grande, que todo esto que estoy tocando aquí son tubos del retículo endoplasmático liso. Estas tres cosas o estos tres organitos se destacan en las llamadas células secretoras de hormonas esteroideas. Todas las hormonas esteroideas tienen una similitud muy grande en la estructura porque se originan del colesterol, y todas las células que producen este tipo de hormonas tienen esta estructura, tienen el desarrollo de estos tres elementos: las mitocondrias con las crestas tubulares, las inclusiones de lípidos y el retículo endoplasmático liso. ¿Por qué? Pues vamos a verlo ahora. ¿Cómo se produce la producción de estas testosterona o andrógenos en general? Pues lo que ocurre es que la fuente, como les decía, es a partir del colesterol, que puede estar en las membranas, saben que la membrana del colesterol, pero sobre todo puede estar en estas gotas de lípido que se puede almacenar el colesterol. Y esa es la explicación de estas inclusiones lipídicas. La mitocondria es porque ese colesterol entra a las mitocondrias y puede en las membranas de las crestas mitocondriales, en la membrana interna, están las enzimas que pueden transformar este colesterol en pregnenolona, que es uno de los diríamos moléculas intermedias para la producción de ya del colesterol. Donde está la enzima que produce esa transformación del colesterol a pregnenolona es aquí. Por eso es que hay mitocondria, mientras más cresta, más enzima, y es más eficiente este proceso. Esta pregnenolona luego sale de la mitocondria y va al retículo endoplasmático liso, y entonces aquí es donde están las enzimas, estas que están aquí, que llegan a producir la dihidropiandrosterona, la androsteroide, y después que esto se transforma en testosterona. O sea que el resto de la secuencia de reacciones químicas que llevan a la producción de la hormona testosterona estaría aquí en el retículo endoplasmático liso. Y aquí han establecido perfectamente la relación entre la estructura y la función, por qué esta célula es como es, por qué está ubicada donde está ubicada y por qué tiene el desarrollo de los organitos que tiene. Fíjense cómo todo encaja, y de esta manera ya tienen la estructura completa del testículo, su función y la relación maravillosa entre la estructura y la función, apoyada con una serie de imágenes que le permiten que estos conocimientos sean realmente inolvidables para ustedes.
Y como han visto, nos hemos quedado aquí en el testículo. Ahora esos espermatozoides que se fabricaron se están almacenando aquí en el epidídimo y luego, en el momento de la eyaculación, van a salir de aquí y van a salir por el pene. En la futura conferencia que invitamos, por eso que se suscriban al canal para que sepan cuándo va a salir esa próxima conferencia, que va a ser muy pronto, y que de qué están hechos todos estos tubos y estas glándulas. Sobre todo vamos a hablar también de la importancia de la próstata para la salud pública, para la medicina, y el resto de las estructuras, cuál es su componente microscópico y cómo se relaciona con la función. Entonces están invitados para ese próximo vídeo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.